Entrevista. Queridísimo Abraham Vela, ¿cómo estás? Muy bien, querido David, qué gusto saludarte. Oye, Buenas noches. te busco entre otras muchas cosas para que le expliques al público qué es el FOBAPROA. Ah, caray. Bueno, pues el FOBAPROA, como tú bien sabes... No, yo sí sé muy bien, yo digo que es el nombre de una medicina, no de una enfermedad, pero... Exacto, es una medicina, fue una medicina. Pero la ideología, Este, pero ya ves que se puso de moda otra vez, ¿no? sí, por esto del endeudamiento público, bueno, pues el FOBAPROA efectivamente en su momento implicó cierto endeudamiento del gobierno federal derivado de los programas de apoyo a los deudores de la banca. No fue un programa para rescatar a los bancos, sino fue un programa para proteger el dinero y los ahorros de los clientes de los bancos y para apoyar a aquellas personas que eran acreditados de la banca, que tenían créditos y que en su momento por la subida que tuvieron tan fuerte las tasas de interés, pues no podían pagarlos. Entonces esos créditos se tuvieron que reestructurar, como tú bien sabes, en unidades de inversión, y la gente se pudo acercar a los bancos para reestructurar plazos, términos del crédito, etcétera, con el propósito de que, dado que su poder adquisitivo y de su salario, y además la inflación había repuntado, el valor del dinero había caído, pues que la gente tuviera, de acuerdo a esta menor capacidad de pago derivada de la crisis financiera de 94-95, pues que pudiera estar en posibilidades de cumplir con sus créditos, porque ya se estaba generando también el problema de la cultura del no pago, y esto pues iba a tener consecuencias también desastrosas sobre riesgosas, más bien dicho, para el dinero de los trabajadores y de la sociedad en general en sus cuentas bancarias. Abraham, pero hay quienes dicen que el FOBAPROA fue, lo dijo hoy la presidenta, fue para salvar a los banqueros y salvar a los ricos. No es cierto. Mira, si mal no recuerdo, en aquel momento los pasivos derivados de este programa y otros llegaron a representar 14.5% del PIB, que en comparación con el costo de otras crisis bancarias que habían ocurrido en el mundo en el pasado, pues no era de los más altos, era de los más bajos. También hubo programas, como tú bien sabes, para rescatar a los que habían invertido junto con el gobierno en las carreteras, ¿no? El famoso FICREA. Y también pues había algunos banquitos por ahí, como el Banco de Comercio Interior, etcétera, que pues estaban prácticamente quebrados. También alguna aseguradora por ahí del gobierno, etcétera. Y pues sí, todo esto implicó un endeudamiento, pero al mismo tiempo implicó reconocer pérdidas, y sí hubo un endeudamiento y fue significativo, pero también hay que recordar que este endeudamiento disminuyó muy rápidamente debido a la estrategia de manejo de deuda que se adoptó a raíz de la crisis financiera de 94-95, que consistió en que en el presupuesto federal se cubrieran por lo menos los intereses reales que generaba esa deuda, en realidad toda la deuda del gobierno federal, del sector público, y de esa manera pues impedir que la deuda creciera en términos reales como resultado de los intereses, y que al mismo tiempo, como la economía se reactivó por ahí del segundo trimestre de 1996, pues el crecimiento económico ayudó a que el cociente o la razón de esa deuda, de la deuda pública al Producto Interno Bruto disminuyera muy rápidamente, al punto en que al concluir la administración del señor presidente Zedillo, la deuda del sector público fue menor que la que él heredó.
Entonces, Claro. sí. No, claro, Y claro. además la deuda ascendió a 600,000 millones de pesos, la deuda del FOBAPROA, que como muchos han señalado, pues es un número mucho menor que pues el endeudamiento público en que se incurrió en la administración anterior y el endeudamiento público que acaba de proyectar durante esta administración el Fondo Monetario Internacional en una cifra aproximada de 9 billones de pesos. Entonces estamos hablando de aproximadamente 15 veces lo que fue el FOBAPROA. Por cierto, hay que reconocer que esos 600,000 millones de pesos, 0.6 billones, pues tendrían que actualizarse por inflación y cosas por el estilo. Pero si vemos los pasivos del IPAC, que fue el instituto que sustituyó al anterior FOBAPROA, pues esos pasivos ya son muy pequeños en la deuda del sector público. Querido Abraham, ¿qué te parece si platicamos esta misma semana? Porque yo creo que requiere de muchísimas explicaciones qué es el Fobaproa y quitarle todos estos mitos sociológicos que hay en torno a él. Y como pocos, tú eres alguien que lo conoce bien, lo entiende bien, sin cargas políticas. Pues me tocó vivirlo en la Secretaría de Hacienda con el presidente Cedillo, entonces, sí, pero en mi opinión, las acciones que se tomaron en aquel momento, pues eran las únicas y además eran las apropiadas, ¿no? Porque había Platicamos quien, muy prontito, a ver si el viernes echamos otra platicada. con muchísimo gusto, Te mando un abrazo, amigo. cuídate mucho, saludos Ya, al auditorio. saludos, que te vaya muy bien.